Buenas de nuevo, crack bursátil. Recesión, guerra e inflación son los principales riesgos que corre México en 2023. Este mix de problemas son parte de la base que economistas utilizan para prever cómo será el próximo año y detectar las oportunidades que se pueden presentar en los siguientes meses. La gran incógnita de este año es si la economía más grande del mundo, Estados Unidos, caerá en recesión. Este nuevo año 2023 luce complicado en materia económica debido a los temores de una recesión en la economía estadounidense, una invasión a Ucrania que no cesa y las presiones inflacionarias en casi todo el mundo. Este conjunto de problemas son parte de la base que economistas y analistas utilizan para hacer estimaciones sobre cómo será 2023. Lo cual les permitirá determinar qué se debe evitar hacer, qué oportunidades se pueden presentar y, sobre todo, cómo se deben preparar tanto las empresas como las personas ante este posible escenario. Sin embargo, el mundo está en constante cambio, lo cual necesariamente provocará que los pronósticos vayan ajustándose a la nueva realidad que se presenta conforme transcurren los meses. Expansión consultó con líderes nacionales de la academia, empresas, bancos y consultorías para saber cuáles son sus predicciones económicas para este 2023 y esto fue lo que comentaron. El primer apartado que preguntaron a estos expertos es cómo consideran que será el comportamiento de la economía mexicana en 2023. Según estos expertos, el PIB de México dependerá de la evolución de la economía estadounidense, dado que es el destino del 76% de las exportaciones totales mexicanas. Asumen que Estados Unidos crecerá un 0,5% en 2023 y por ende la economía mexicana debería expandirse un 0,6% el próximo año. Esto es bajo el supuesto de que la Fed subirá las tasas hasta el 4,5% y posteriormente a lo largo de 2023 las reducirá al 3,75%. Las exportaciones de México a Estados Unidos suavizarán su crecimiento. Si bien se mostrarán relativamente resilientes en sectores como el de la electrónica y la automoción y por las buenas perspectivas para beneficiarse del nearshoring de actividades hacia México. Las exportaciones son un punto clave en la economía mexicana ya que suponen más del 38% del PIB del país y México podría pasar a ser uno de los principales productores para Estados Unidos. El turismo continuará con su recuperación gradual, lo que dará más impulso al mercado laboral en algunos estados. La inflación, aún en niveles elevados, dará algo de tregua y esto permitirá que el consumo siga siendo un motor importante de crecimiento. Esto resultará en una desaceleración del crecimiento respecto a 2022. Pero, ¿cómo consideran que se comportará el mercado laboral en México durante 2023? El economista jefe de Valmex, Víctor Ceja, afirma que las expectativas de crecimiento son menores para 2023 cercanas al 1%. El mercado laboral se debilitará, habrá un repunte en la tasa de desempleo y una caída del empleo formal y mayor subocupación. Una regla simple es que para mantener los niveles de empleo es necesario crecer al potencial del crecimiento económico, el cual se estima en el 2%, y esto no va a ocurrir. México se enfrenta a expectativas de crecimiento cada vez menos favorables para los próximos años bajo el supuesto de que las presiones inflacionarias tarden algo en disiparse. Una política monetaria restrictiva tiende a debilitar la demanda, lo cual repercute en la producción y en el empleo. Si se produce menos, se contratarán menos trabajadores. Los continuos incrementos agresivos al salario mínimo pueden tener consecuencias no deseadas. Esto es preocupante en un entorno como el actual, en el que los productores se han enfrentado a altos precios de las materias primas y costos logísticos, así como una elevada incertidumbre respecto a cómo se comportará la demanda por sus productos en el futuro. Por otra parte, la inflación en México sigue siendo un punto preocupante. Jessica Roldán, economista jefe de casa de bolsa Finamex, declara que la inflación general comenzará a reducirse a partir de los primeros meses de 2023 en la medida en que la disolución de diversos choques de oferta a nivel global comiencen a reflejarse en menores costos para las empresas. No obstante, estiman que esta reducción se dará a un ritmo más gradual al que anticipa el consenso de analistas
analistas y el propio Banco de México. La inflación mexicana en 2023 será más baja que en 2022, pero también se ubicará todavía muy por encima de la meta de Banxico del 3%. Y hay una tendencia a la baja en los precios de un gran número de commodities, mejorías importantes en las cadenas de suministros y menores costos de transporte que los prevalecientes hasta la primera mitad de 2022. La desaceleración económica esperada en México y en el mundo en un entorno de elevadas tasas de interés y todavía alta inflación contribuirá también a una tasa de inflación más baja que estiman en un 4,6% al cierre del año. Esto contrasta con la estimación que hicieron en 2022 del 8,6%. Sin embargo, identifican riesgos significativos de que la disminución de la inflación sea más lenta de lo esperado, por ejemplo, por la escasez de algunos insumos o por el surgimiento de nuevas disrupciones en los mercados energéticos y alimentarios a la luz de los conflictos geopolíticos. Los bancos centrales todavía tienen mucha tarea por delante. Otro reto importante para México es promover las inversiones en el país. Según Alberto González, economista de la OCDE, arrancar el motor de la inversión es un reto pendiente para México. Un elemento clave será dar más certidumbre regulatoria tanto a inversionistas locales como foráneos, particularmente en sectores como el eléctrico y el energético. Un elemento importante para dar más certidumbre a los inversores es que estos sectores tengan reguladores independientes y con recursos adecuados para cumplir con sus tareas. Hay también espacio para reducir el coste y la burocracia en la creación de empresas formales y así facilitar la inversión. México ha venido mejorando las regulaciones de negocios a nivel federal, pero queda espacio para mejorar a nivel municipal y de estado, donde aún hay una gran heterogeneidad. Gabriela Siller, directora de análisis económico financiero de Banco Base, añade que no deberían haber tantos cambios en la política económica porque cualquiera que quiere invertir quiere estar más o menos seguro de que las cosas van a permanecer iguales si no es que a mejorar, y las iniciativas y las reformas que se han llevado a cabo en México generan mucha incertidumbre. Esto puede estar frenando también la llegada de inversiones desde el exterior, sobre todo por la incertidumbre que tienen al ver cómo operan las empresas. Está el caso de la reforma al outsourcing, los incrementos significativos en el salario mínimo cada año y los cambios posibles en la Ley Federal del Trabajo. Y por el caso de México, una buena parte de las inversiones que llegan del exterior tienen que ver con la manufactura y con las exportaciones que van hacia Estados Unidos. Y seguimos con la preocupación de México en el tipo de cambio peso frente al dólar. ¿Cuál es el principal riesgo para el peso mexicano en 2023? Nadia Montes de Oca, gestora de cartera senior en Franklin Templeton, México, afirmó que si Banxico sigue un rumbo de alza de tasas menor al de la Fed, podríamos esperar una depreciación del peso. Además, las negociaciones respecto a TMEC jugarán un papel crucial en el tipo de cambio. Si estas se complican, es probable que veamos mayor volatilidad y depreciación. Dado el rumbo de la inflación, los comentarios de distintos miembros de bancos centrales y el costo económico y político implícito en las negociaciones del TMEC, se estima que en 2023 veremos un tipo de cambio más o menos estable en niveles ligeramente por encima de 20, que se mantiene fuerte respecto a sus pares latinoamericanos y que definitivamente tendrá algunos periodos cortos de depreciación, aunque posiblemente veremos una desaceleración en la demanda agregada donde disminuirá el consumo y la inversión, y ante ello las exportaciones se verán totalmente afectadas. Posiblemente también habrá un impacto vía remesas, como hemos visto en una crisis normal al haber un menor ingreso disponible. Entonces, ¿cuál es el riesgo principal para la economía mexicana? El desafío más grande que enfrentará la economía mexicana en 2023 es el riesgo de una recesión global que definitivamente arrastraría a México a una contracción dado el bajo poder contracíclico que enfrenta tanto la política fiscal como la monetaria.
De hecho, si Estados Unidos cae en recesión, la economía mexicana no podría escapar al impacto negativo dada la alta dependencia que se tiene con respecto al ciclo económico estadounidense. Dada la alta elasticidad histórica del crecimiento mexicano con respecto al estadounidense, una recesión en el vecino del norte se amplificaría en la economía mexicana. Esto se complicaría con los altos niveles inflacionarios que aún enfrentaría la economía en 2023, lo cual disminuiría el margen de maniobra de las políticas económicas para mitigar el impacto recesivo. Al final, esto podría derivar en una situación de recesión con alta inflación.